Bien, bueno, ya que regresamos después del receso, espero que hayan tenido muy buen provecho. Vamos a continuar con la parte en la cual todo lo que aprendimos durante los primeros dos capítulos los podemos aplicar ahora sí en la psicoterapia, o bien identificar algunas, perdón, identificar algunas paradojas que pueden presentarse en la vida diaria. Primero que nada tendremos que definir lo que es una paradoja. Una paradoja pues es algo que en sí es contradictorio, sin embargo lógico, lo cual también es una definición, una paradoja también. O sea, la definición de paradoja es una paradoja en sí, porque es, es una contradicción que resulta de una deducción correcta. A partir de premisas congruentes. ¿Sí? Una paradoja se puede definir justamente como esto, como una contradicción, sí. Obviamente una paradoja, una de las primeras características que debe tener es que sea contradictorio, es que realmente nos dé la sensación de que algo está extraño o que algo está fuera de la realidad. Esa sensación de contradicción, esa sensación de ilogismo, de que algo hay ilógico dentro de una premisa, es lo que va a dar la sensación de que estás frente a una paradoja. Contradicción que resulta de una deducción correcta. ¿Sí? Algo importante de una paradoja es que finalmente la deducción a la que llegas pues es correcta, aunque contradictoria, es correcta, lo cual constituye una paradoja a partir de premisas congruentes. O sea que realmente la paradoja es una trampa lógica. Es una trampa lógica porque parte de premisas congruentes para hacer o para hacer ver que la persona o para caer en una contradicción. O sea, realmente si fuéramos matemáticos, o si lo podemos expresar en términos matemáticos, una paradoja sería algo como esto. La lógica te dice que un evento A más un evento B te va a dar un evento AB. A lo mejor en términos generales, tú agarras algo, tú agarras papel, por ejemplo, más fuego, y tendrás papel con fuego, o sea, papel quemado. Sería un evento lógico. Una paradoja sería, no sé, A más B igual a C. O sea, que el resultado final de una conclusión no sería el que tú esperas. Entonces, a lo mejor, una contradicción o una paradoja sería papel más fuego igual a que no arda, o papel más fuego igual a que eh, construyas un globo de Cantoya, por ejemplo, que finalmente es una paradoja porque es papel más fuego. Sin embargo, de otra manera, pues se puede construir uno de esos balones o uno de esos globos que se elevan por el aire y es papel más fuego, no es un papel quemado, contrario a la lógica contraria. Una paradoja sería, por ejemplo, en nuestro lenguaje o en nuestra vida cotidiana, sería que las personas usualmente saben que tienen que usar un puente peatonal, ¿sí? ¿Sí? Lo lógico o la lógica sería que para salvaguardarme del peligro de exponerme a los automóviles que están pasando por el arroyo vehicular, yo utilice el, el
el puente peatonal. Sin embargo, paradójicamente, la gran mayoría de las personas prefieren arriesgarse. Va contrario a toda lógica, sin embargo es algo que se da en la vida real. Entonces, ya tendremos otra de las características de la paradoja. Es algo que contradice la lógica real, es algo que contradice, es algo que se da en la realidad, que sin embargo contradice toda lógica. Es una paradoja, si ustedes se dan cuenta, es una contradicción, repitiendo la definición general, es una contradicción que parte a partir de premisas lógicas, sin embargo continúa siendo una contradicción. Continúa siendo una contradicción en el sentido en el que, de alguna manera, se da en la vida real. ¿Sí? Una paradoja sería que habría cosas que no son deseables o que no son de todo, que no son del todo válidas desde el punto de vista lógico, sin embargo se siguen dando. O sea, y si nos ponemos a pensar, hay miles de paradojas en nuestra vida real. Entonces, regresando, tenemos que grabarnos bien el concepto. Una paradoja es una contradicción que parte de una premisa lógica a partir de algo congruente. Si lo vemos desde este punto de vista, cuántas de las cosas que nos suceden o suceden a diario parten de la lógica, sin embargo son contradictorias. A mí me gusta mucho poner el ejemplo del puente peatonal, porque el puente peatonal está diseñado lógicamente para los peatones, sin embargo no es utilizado. Y es una paradoja que, a pesar de que de alguna manera sea diseñado para tal efecto, las personas decidan no usarlo, aún sabiendo o aún a sabiendas de que de alguna manera se podrían se podrían ahorrar mucho peligro, sin embargo lo siguen usando. Una paradoja lógica es ver un gran anuncio que dice no tirar basura, y paradójicamente la gente utiliza ese lugar para tirar basura. A pesar de que esta sea una premisa lógica, hay una contradicción. No sé si vayamos entendiendo esta manera de razonar. De alguna manera, esto es una paradoja porque la acción de la gente va a resultar paradójica ante una situación lógica. No fumar, la gente fuma. Es más, paradójicamente, en muchas de las ocasiones, los lugares que son destinados para no fumar es donde la gente más decide fumar, y eso es una conducta paradójica de las personas a partir de una premisa lógica. Y regularmente, otra paradoja que es bastante molesta es que justamente los lugares que son destinados para personas con algún tipo de impedimento motriz o de algún tipo de necesidad especial son los más socorridos o los más utilizados por muchas personas. Esta es una premisa lógica que en la realidad es completamente violada, es completamente, completamente, vaya, rechazada por la, por la realidad de las personas. Sabes que es un lugar de discapacitados, sin embargo, de alguna manera decides utilizar ese lugar. Ahora, es paradójico porque, vamos a lo que es la instrucción paradójica. Una instrucción paradójica es, lo vamos a ver más adelante, de hecho ya es una técnica de psicoterapia, es algo que utilizas utilizando la lógica misma de la persona para que haga lo contrario de lo que le estás enunciando. Es una de las muchas estrategias, porque el ser humano es paradójico, porque realmente nosotros quisiéramos pensar que el ser humano es lógico, quisiéramos pensar que el ser humano es racional, y quisiéramos pensar que hay un orden en las cosas que nosotros vivimos, o un orden en las cosas que nosotros decidimos, que en nuestra naturaleza hay una lógica y hay un orden. Sin embargo, paradójicamente sabemos que la noción humana o el ser humano es absolutamente todo
menos ordenado, menos lógico y menos obediente, a pesar de las premisas lógicas que tú le puedas llegar a presentar. Entonces, justamente teniendo en cuenta que el ser humano es paradójico, paradójicamente, la mejor manera de dirigir o de lograr un resultado con muchas personas es a través de las paradojas. Un ejemplo clásico es, de alguna manera, si tú en masas o en una población grande, si tú quieres que no realice una cosa, hazla o pídele que realice lo contrario. Y curiosamente ocurre exactamente lo mismo. Lo vemos, por ejemplo, al menos aquí en México, cada 6 años hay una muy fuerte campaña para que la gente salga de casa a votar, y cada vez las campañas son más fuertes y, contrario a toda lógica, cada vez el abstencionismo es más grande. ¿Qué significa? Que para el ser humano es una paradoja, que finalmente, a pesar de que la instrucción sea lógica y que de alguna manera las campañas están destinadas en venderte la idea o en establecerte la idea de que es importante tu participación ciudadana, el ser humano es paradójico en el sentido en el que simplemente decide no participar, o bien participa no participando, eh, lo cual también es una paradoja. Entonces, ¿por qué funcionan las paradojas? Número uno, porque son completamente ilógicas, ¿sí? Porque son contradictorias y porque son, por tanto, idénticas al ser humano. Es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Las paradojas funcionan porque son idénticas al ser humano, porque son ilógicas, porque son incongruentes, porque son contradictorias y porque son justamente idénticas al ser humano. Entonces, una de las muchas contradicciones y una de las muchas paradojas, o la gran paradoja que nosotros nos vamos a enfrentar a diario, es la misma condición humana. La misma condición humana que, por un lado, puede ser tendiente al crecimiento, puede ser parecida o tiende a parecerse al creador. Por un lado, sin embargo, vemos que paradójicamente muchas de nuestras acciones son completamente lo contrario. Paradójicamente vemos que hay muchas personas que dedican su vida a la salud, y paradójicamente son personas que fuman. Entonces, uno de los primeros ejercicios que yo les voy a pedir que realicen es identificar paradojas en la vida real. Ya les di muchos ejemplos. Entonces, vamos a identificar muchas paradojas en nuestra vida real. Vamos a ver que hay muchos ejemplos. Vamos al súper, vemos que la caja que es destinada para la caja rápida es la caja donde se forma la gente con el carro llena. Hay muchísimas paradojas. Entonces, vamos a dar unos breves 2 minutos para que ustedes identifiquen paradojas en la vida real y, bueno, las discutamos. Podemos hacer una lista de 3 cada uno de ustedes y las podemos llegar a compartir. En este momento yo les pido que identifiquen paradojas en la vida real y, de alguna manera, si es de ser posible, después de identificarlas y si gustan compartirlas, ya saben ustedes cuál es el correo. El correo se los voy a poner aquí de nuevo. En la medida de lo posible, obviamente, voy a estarles respondiendo y voy a estarle retroalimentando. Lopez-hds@hotmail.com es el mismo correo que hemos estado manejando. Identifiquen cada uno de ustedes 3 paradojas o 3 situaciones paradójicas reales que nosotros veamos y los vamos a estar enviando al correo y les voy a estar dando retroalimentación con respecto a las mismas. Este es el correo al cual le pueden enviar. Vamos a dar 2 minutos.
Bien, ya que identificamos todos estos tipos de paradojas, o ya que podemos identificar qué son las paradojas en la vida cotidiana, bueno, pues ya podemos estar en condiciones de entender lo que sigue, que son los tipos de paradojas y las paradojas que vamos a utilizar tanto en psicoterapia como en el discurso del mismo paciente. En el discurso del mismo paciente va a estar plagado de paradojas porque el ser humano es paradójico, es contradictorio y es completamente ilógico e incongruente. Y bueno, pues una de las cosas que vamos a utilizar justamente es este tipo de pensamiento. El pensamiento paradójico es poderoso porque es real. Y es real en la medida en la cual realmente lo observamos cotidianamente. En este sentido, bueno, ya hay tres tipos de paradojas, según el mismo Watzlawick. Las paradojas por antinomía, que son las paradojas matemáticas. Que son las paradojas por excelencia. Las instrucciones, la definición paradojal, perdón. Y la instrucción paradójica. Entonces tenemos ya tres tipos definidos, muy definidos, de lo que son las paradojas. La paradoja o la antinomía son paradojas de tipo matemático. No las vamos a ver precisamente aquí porque en primer lugar no somos expertos en la materia, no estamos estudiando para ninguna carrera que sea numérica o que manejemos números. Bueno, pero la noción de la antinomía o de la paradoja matemática es muy sencilla, a pesar de lo complejo que viene marcado ahí en el texto, una antinomía matemática es una operación de tipo matemático, de tipo lógico, de orden superior, que no tiene lógica en la vida real. O sea, una de la antinomía por excelencia que a mí se me ocurre en este momento es 0 por 0 igual a ¿qué? O sea, realmente a nivel lógico el 0 por 0 sería 0 y la gran mayoría caemos en el error de usar la lógica en esta paradoja. Sin embargo, si tú utilizas en este momento la calculadora para hacer esta operación matemática, va a resultarte una paradoja o un error, porque no se puede multiplicar la nada por la nada y obtener la nada, porque entonces realmente la lógica que nosotros alcanzamos a percibir es completamente contraria a la lógica matemática y esto representa una antinomía. Realmente las antinomías matemáticas no son el objeto de nuestro estudio, por eso solamente lo estoy mencionando porque vienen mencionadas en el texto, pero son aquellas contradicciones que parten de premisas lógicas que sin embargo no tienen ninguna validez dentro del pensamiento humano ordinario. 0 por 0 es igual a nada. Sin embargo, matemáticamente esto es una antinomía y esto es un imposible. Estas son las paradojas que más vamos a estar ocupando aquí, es la definición paradójica y la instrucción paradójica. ¿Sí? La primera viene por parte de los pacientes y la segunda la proporcionamos nosotros mismos. Entonces, vamos a ver primero lo que es la definición paradójica. ¿Sí? Y la definición paradójica, como toda definición paradójica, y como todo lo que vamos a ver aquí, es paradójico de por sí. Es la aseveración de una realidad si es falsa. Aquí una definición paradójica es aseverar una realidad siendo falsa. ¿Sí? Va a adquirir el carácter de definición porque finalmente si nosotros nos ponemos a pensar, definir significa de alguna manera encuadrar algo.
encuadrar. De hecho, cuando ustedes tengan la oportunidad más adelante de avanzar y vean terapia familiar, van a ver lo que es el encuadre y el reencuadre. Una definición es un encuadre o una manera específica en la cual nosotros delimitamos nuestra realidad. La realidad es un todo, sin embargo yo la delimito, es decir, yo la defino. Entonces, la definición no necesariamente tiene por qué ser real. Si yo tengo la definición de que una persona es mala, significa que yo tomo el fragmento de la realidad que me corresponde y yo defino una realidad a partir de mi propia percepción, no significa que necesariamente sea real. Una definición paradójica la vamos a tener mucho en nuestros pacientes porque ellos seleccionan de toda la realidad y de todas las cosas que le pasen un fragmento solamente. Entonces, si la realidad, obviamente que de todos los 10.000 estímulos que nosotros recibimos por segundo o simultáneamente, pues nuestro cerebro solamente va a poder procesar una pequeña cantidad de estímulos, de la cual solamente una pequeña parte va a llegar a nuestra atención. Entonces, regresando a la situación de los calcetines, si ustedes no estaban pensando hace 2 segundos en los calcetines, no significa que no sean parte de la realidad, sin embargo no estaban en su definición de realidad en este momento. Entonces, una definición, sí, lo vamos a ver, ¿sí? Como una selección de fragmentos de la realidad, ¿sí? Una definición paradójica entonces es aseverar o asegurar o afirmar una realidad, entre comillas. Yo siempre pongo la palabra realidad porque mi realidad no es lo mismo que tu realidad. Aseverar o asegurar que una realidad, asegurar una realidad siendo falsa. O sea, realmente el paciente te va a llegar convencido a ti con muchas definiciones paradójicas acerca de su vida. O sea, una definición paradójica terapéuticamente hablando, independientemente de lo que diga Watzlawick, me voy a alejar un poco de lo literal del texto. Una definición paradójica es cómo el paciente observa a sí mismo, a los demás o a la vida misma. Un paciente te puede llegar a decir: la vida es muy triste. Y es una definición paradójica. ¿Por qué? Porque parte de una situación meramente subjetiva y meramente de apreciación de su propia vida. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Aseverar algo que realmente tú te tienes que dar cuenta o tienes que hacerle saber al paciente que no es como tal. La vida, pero ¿la vida de quién? Es muy triste dependiendo de quién. La tristeza es una emoción, no es una percepción. Entonces, es una definición paradójica en el sentido de que está aseverando algo que no es real. Fulanito de tal, mi esposa, generalmente, mi esposa es muy mentirosa. ¿Sí? Siempre es muy mentirosa. Ser mentirosa es una de las características centrales de la personalidad de la esposa. Realmente no. Sin embargo, es una definición paradójica. Desafía toda lógica. Sin embargo, la persona está convencida de que así es en la realidad. Entonces, las definiciones paradójicas son partes de realidad bastante reducidas que el sujeto experimenta como real. Entonces, imagínense esta frase. Esta frase es paradójica. Vamos a analizar esta frase. Estoy diciendo mentiras. Significa que de ser real, está mintiendo. Y si está mintiendo, entonces es real. Entonces, estoy diciendo mentiras significa que inclusive esta misma frase es una mentira. Si esta frase es una mentira, entonces significa que la mentira que ha dicho no es una mentira, significa que es verdad. Y si es verdad, ¿cómo sé si esta persona está diciéndome o haciéndome creer que está diciendo mentiras cuando realmente está diciendo una mentira para que sea verdad? Entonces, ¿es una mentira? ¿Ya me explico? Lo dificultoso de las definiciones paradójicas de muchos de nuestros pacientes es que desafortunadamente
las han comprobado, es decir, se las han arreglado gran parte del tiempo para comprobar que sus aseveraciones ilógicas son reales. De alguna manera, la madre que se queja de que su hija es una desordenada, desafortunadamente ella misma hace cosas para que lo siga haciendo y está modificando la realidad del sujeto, y entonces asevera y comprueba el mismo discurso a partir de cosas con la que ella misma colabora. Entonces, la madre que se queja de que su hija es una desordenada, paradójicamente, la madre se encarga de recogerle el cuarto. ¿Cuándo va a dejar de serlo? Nunca. ¿Por qué? En la vida real, nuestras definiciones paradójicas son constantemente comprobadas por nosotros mismos y constantemente provocadas por nuestra misma conducta, de forma tal que el sujeto no se da cuenta, el sujeto en la gran mayoría de las ocasiones no se da cuenta que está atrapada dentro del mismo discurso, dentro del mismo, está ocasionando lo mismo que realmente le molesta, y eso es una paradoja porque no se da cuenta de ese marco, porque fuera del marco de lo que el sujeto te va a llamar realidad, el sujeto no tiene la capacidad de verlo, pero tú sí. De hecho, una de las situaciones en las cuales vas a darte cuenta en la pareja es, partimos de que la pareja puede estar involucrada en un juego comunicacional o en una paradoja, pareja, vamos a llamarle Pedro y Juana. Como Pedro percibe a Juana de una determinada manera, ya tiene una definición paradójica de ella, y Juana ya tiene una definición paradójica de él. No sé, Pedro dice, Juana está loca, y Juana ya tiene una definición de Pedro. Pedro es un insensible. ¿Cuál sería entonces el papel del terapeuta o de ustedes como terapeutas en este juego comunicacional? Primero, hacerle entender tanto a Pedro como a Juana que realmente Juana está pensando en un Pedro y Pedro está pensando en una Juana que no necesariamente corresponden a la realidad. Entonces, el terapeuta, ustedes tienen que intervenir, acuérdense, no cambiar la forma de pensar, ayudarles a que ellos construyan una nueva realidad. De Pedro es un insensible, a lo mejor puedes partir, bueno, Pedro es insensible a veces, bueno, hay otra forma de llamarle a Pedro, esa insensibilidad pues tendrá algún rasgo positivo. Si finalmente, si hay problemas, Pedro se pone a llorar, no, entonces Pedro puede ser insensible, pero aparte, ¿qué es? Bueno, pues es una persona fuerte, ¿ok? Ya estás reencuadrando, significa que ya estás ampliando el panorama de Juana con respecto a Pedro. Se me ocurre, Juana está loca, ok, ¿por qué dices que está loca? Bueno, pues porque es muy intensa. Ah, ok, es muy intensa, significa que es muy emocional. Ok, ¿qué significa o dime una característica buena de ser emocional? No, pues que es muy efusiva, ok. ¿Ya qué estás haciendo? Estás reencuadrando la realidad del sujeto, estás dándole una nueva realidad y poco a poco ellos van a empezar a comunicarse de una manera distinta. Y regresando a comunicación, ustedes se van a dar cuenta que realmente el sujeto construye la realidad a partir del lenguaje. Si Juana y Pedro dejan de verse de la manera en la que se han visto dentro de sus definiciones paradójicas, dentro de esas aseveraciones reales que no son del todo real, y tú como terapeuta les brindas la oportunidad de reencuadrar o de ver otros aspectos de las personas que son distintos a esa definición paradójica o a esa definición que ya te trae, entonces inicia tu labor del terapeuta. Entonces, la primera labor del terapeuta es hacerle identificar al sujeto lo que es una paradoja, ¿sí? Hacerle identificar lo que es una paradoja. ¿Sí? Utilizar su propia lógica y su propio discurso en contra de él, pues es como en el judo, utilizas la fuerza de la convicción de la persona para hacerle creer o para hacerle ver otros aspectos de la persona. Entonces, amplías
su visión de la realidad, ampliar su definición, su visión de la realidad, para que finalmente él cambie o de alguna manera, y paradójicamente, elimine su paradoja, ¿sí? Paradójicamente tú te vas a dar cuenta que utilizando la misma herramienta de lenguaje con el cual ellos se han construido una realidad, puedes hacer que el sujeto se construya otras cosas, empiece a ver otras cosas de su misma vida que no he visto, ¿sí? A partir de lo ilógico, ¿sí? Eso lo vas a lograr a través de las mismas instrucciones paradojales. ¿Cómo lograr esto? Bueno, pues es una situación bastante que requiere más de habilidad y de práctica que de teoría. Tú te vas a dar cuenta cómo poco a poco con tus pacientes puedes empezar a encuadrarles y empezar a presentarles otras configuraciones de la realidad que son completamente distintas a lo que ellos mismos o dentro de los límites que ellos mismos se han puesto. Entonces, te vas a enfrentar a definiciones paradójicas constantemente. Entonces, una instrucción paradójica es una instrucción que para ser cumplida tiene que ser violada a sí misma. Significa de alguna manera que una instrucción paradójica va a funcionar. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú le estás diciendo que haga lo contrario para poder cumplir la orden. Se me ocurren muchas. La primera de ellas es el sé espontáneo. Sé espontáneo, pues ya le estás diciendo que le estás ordenando algo que para cumplirse requieres violar lo anterior. O sea, para ser espontáneo requieres violar una orden y entonces tú le estás dando una orden de que sea espontáneo. Estás completamente... es una situación que desde el punto de vista del lenguaje es paradójica, pero funciona, porque ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta persona se va a esforzar por ser espontánea, aunque haya sido una orden inicialmente. Una de las grandes ventajas de las paradojas es que funcionan justamente porque son paradójicas. Entonces hay que cambiar un poco la manera en la cual nosotros ofrecemos las instrucciones a nuestros pacientes. El mismo psicoanálisis no se lo dice como tal, pero deje su mente fluir libremente. Es una instrucción paradójica porque desde el momento en el que te sientan en un diván, o que te acuestan, perdón, en un diván, te están dando una orden de que dejes fluir libremente su mente. Entonces, el sujeto va a empezar a asociar libremente sí a partir de una instrucción que el sujeto le dio. Es muy parecido al ser espontáneo porque de alguna manera tú vas a lograr que sí, que deje fluir su mente libremente, que poco a poco, como dicen ellos, bajen las resistencias, bajen las defensas del sujeto, porque tú le estás dando una orden realmente. Por eso la instrucción paradójica funciona. Entonces ya tenemos dos instrucciones paradójicas. Una es date la oportunidad de, esto es muy utilizado en Gestalt, date la oportunidad de, date la oportunidad de pensar, date la oportunidad de, significa de alguna manera, yo te estoy dando una orden porque tú te estás, o yo te estoy vendiendo la idea de que tú te has estado limitando, yo te doy una orden y te estoy vendiendo una libertad que te estoy diciendo que tú mismo te has impedido. Entonces, yo te estoy dando una libertad a partir de una orden. Ese es otro tipo de paradojas que utilizamos mucho en psicoterapia. Date la oportunidad de, siéntate en este diván, asocia libremente, a ver, sé espontáneo. Esto lo utilizan mucho los vendedores. No te castigues. Te estoy dando algo que no necesitas. Eso es para los vendedores. Te estoy dando algo que no necesitas, diciéndote que lo que te voy a dar realmente y finalmente es algo que te va a beneficiar, aunque no lo necesites. Vas por la calle y alguien te dice, no se castigue, cómprese un refresco. No necesitas el refresco, sin embargo te está vendiendo la idea de que es necesario y que no comprarlo o que tú te estás limitando a hacerlo. Te estoy dando una orden para ofrecerte libertad, paradójicamente hablando. Ten más iniciativa.
Finalmente tú le estás diciendo al sujeto, o le estás dando una orden de que tenga más iniciativa. O sea, le estás cortando la iniciativa misma a partir de una orden, sin embargo le estás pidiendo que lo haga. Entonces, las paradojas, y quiero que quede muy claro, las paradojas funcionan porque es exactamente el mismo lenguaje que emplearon nuestros padres de pequeños para criarnos, y funcionan terapéuticamente porque, de alguna manera, como nosotros realmente a nivel coloquial o a nivel cotidiano nosotros hablamos este mismo lenguaje, es más fácil que un paciente te entienda un lenguaje si habla su propio idioma, como el esquizofrénico decía de Milton Erickson: por fin encuentro a alguien que hable mi idioma. Como el ser humano es paradójico, hablarle en paradojas funciona de una manera muy poderosa. No esperes a que te lo diga. Ya le estás diciendo algo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, tú te estás asegurando de que a partir de que tú se lo dijiste, el sujeto ya no va a esperar. ¿Qué significa? Le estás dando la noción, o le estás dando un start, o le estás dando un punto de partida, porque toda la vida estaba esperando algo, y a partir del momento en que se lo dices, ¿sí?, delimitas un antes y un después. Y eso es justamente el problema de las personas que les falta iniciativa, que no hay un antes y un después, o no lo tienen claro. Finalmente es una instrucción paradójica porque le estás diciendo al sujeto que no espere hasta el momento en el que yo te lo diga, ¿sí? Sin embargo, se lo estás diciendo como un antes y un después. Si se lo presentas así, es una trampa paradojal para que el sujeto empiece a tener iniciativa. No seas tan obediente. Eso lo emplean mucho las mamás o los papás en contra de la autoridad del otro, y finalmente lo logran. No seas tan obediente, o no le hagas caso a papá. Si tú de alguna manera le dices eso a tu paciente, lo va a entender porque se va a remitir a aquel significado de la infancia. No seas tan obediente, pero finalmente me estás obedeciendo a mí mismo. No seas, es una orden tan obediente, y estoy utilizando una orden contra otra orden que te estoy dando en la misma oración. Entonces, ¿por qué esta frase es muy poderosa? Porque de alguna manera estoy apelando a aquel recuerdo infantil de que todos pasamos por esto, pero le estoy dando una orden. No seas tan obediente con tu papá, pero conmigo sí. Eso es el recuerdo infantil. En una situación terapéutica es, vamos, señor, a veces es importante dejarse llevar y no ser tan obediente de las cosas que los otros le dicen. De alguna manera significa: no le hagas caso a la demás gente, pero hazme caso a mí como terapeuta, y te estoy dando una orden que vas a obedecer desobedeciendo. No sé si quede clara esta situación. Hay muchas que se me pueden llegar a ocurrir, y de hecho las anoté aquí. Insiste cada día en ser más condescendiente. Esta es un poco más elaborada y es de pareja. Es más elaborada. Esta funcionó con un sujeto cuya principal característica de la personalidad es que era una persona que era muy insistente. Se definía a sí mismo, en una definición paradójica, como una persona muy luchona. Te vas a dar cuenta que gran parte de las características del ser humano tienen un polo positivo y un polo negativo. El polo negativo de él es que era exageradamente insistente con su esposa. Dentro del discurso le dije: bueno, si es muy insistente con su esposa, significa que usted es una persona perseverante y es una persona que insiste mucho. Sí, me dijo, sí, correcto. Entonces yo le voy a pedir dentro de esta semana que usted insista mucho a usted mismo. Insiste cada día en ser más condescendiente. O sea, ¿qué estoy haciendo? Le estaba dando una instrucción paradojal. Le estaba invitando a ser condescendiente a partir de su insistencia. Es decir, le estaba invitando a que utilizara su propia insistencia, pero para ser más
condescendiente con su esposa. Entonces de alguna manera le estaba forzando a hacer algo que realmente no quería hacer a partir de una característica propia de la personalidad, y funcionó. Reportó la señora que cada vez el sujeto era muchísimo más condescendiente y que estaba más dispuesto a escucharla y que ya no le atropellaba cuando hablaba. Sin embargo, utilicé su propia característica de la personalidad en contra de otra característica de su personalidad que era bastante irritante y que estaba causando muchas molestias. Y finalmente, una de las principales otra paradoja muy interesante que también ha funcionado y funciona en muchas de las ocasiones es, y lo utilizamos a nivel coloquial, lo utilizamos mucho para asegurarnos que una persona nos haga caso y que realmente lo que le estamos diciendo resuene y se lo lleve, es esta. No me hagas caso. Entonces, lo voy a aplicar, no me hagan caso. Todo lo que dije es mentira. ¿Qué significa? De alguna manera, no me hagas caso. Viene una instrucción paradojal. El no es una palabra muy poderosa a nivel psicológica, porque realmente no es falso el mito aquel de que el cerebro no procesa el no. Sí lo procesa, y lo procesa de una manera muy paradójica también, porque cuando le dices no me hagas caso, le estás diciendo que te haga caso, le estás diciendo que no recuerde, perdón, estás forzando que el sujeto recuerde lo que te acaba de decir, y cuando das las palabras mágicas, las 4 palabras mágicas, pero no me haga mucho caso, señora, inmediatamente va a empezar a recordar todo lo que le acabas de decir, y paradójicamente te va a hacer caso. ¿Por qué? Le estás dando una orden. No me hagas caso significa desobedece. Igual que el mentiroso. Desobedece. Y para desobedecer la orden, pues, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que obedecer. Entonces anulas el no. Hazme caso. Es más común que un adolescente o una persona adulta haga caso a una instrucción de este tipo. Así tú insistes, hazme caso, pero ponme atención, ¿sí? No te va a hacer exactamente lo contrario. Entonces, una instrucción paradójica es aquella que para obedecerse se tiene que violar a sí misma, y es muy probable, no es solamente muy probable, sino que es casi seguro que el sujeto hará todo lo posible por desobedecerte para obedecerte. Es una situación paradójica. Ahora, una instrucción paradójica funciona porque es idéntica al lenguaje que nosotros mismos empleamos en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida diaria, ¿sí? Para explicar lo que es, lo que a continuación viene, es la llamada teoría del doble vínculo. Yo me voy a apoyar mucho en un diagrama. Esta es importantísimo aprenderlo y entenderlo, porque es algo de lo que vamos a ver muy cotidianamente. La teoría del doble vínculo, o lo que es el doble vínculo, lo podemos utilizar, lo vemos en nuestra contra actualmente en nuestros pacientes, pero lo podemos utilizar en nuestro favor. Para que se cree un doble vínculo, una de las principales características es que haya dos personas unidas en una relación estrecha. Es una de las características. ¿Dónde se puede ver un doble vínculo? En parejas como mamá-papá. Parejas me refiero a par de personas, no a parejas emocionalmente o sentimentalmente atraídas. Obviamente no. En diadas como amigos muy íntimos, en diadas como madre-hijo, padre-hijo, padre-hija, madre-hija, o parejas. La primera característica del doble vínculo es que haya una fuerte cohesión, o que haya una fuerte unión entre dos personas, que haya una relación intensa, donde, segunda característica, se envíen constantemente
Yo agregaría constantemente. Waslow ignoró mensajes contradictorios. He ahí la fuerza del doble vínculo. En un doble vínculo patológico, dos personas, por ejemplo, madre e hijo, o padre, hijo, o padre, o dos personas unidas fuertemente, constantemente se envían mensajes contradictorios. La fuerza del doble vínculo radica en el envío de los mensajes contradictorios de manera constante. El doble vínculo lo tenemos que entender, lo vemos desde las relaciones familiares, como de manera cotidiana, hasta en los más rigurosos procedimientos de lavado de cerebro. Vámonos a los nazis. Primero, Hitler se encargó de que hay una relación muy estrecha y hay un sentimiento de nacionalidad bastante fuerte entre la Alemania de aquel entonces y él, y la figura de él. Utilizó lo que Goebbels llamaba propaganda. ¿Para qué? Para crear una relación muy unida. Entonces realmente tú veías, y tú puedes ver fotografías de la Alemania de aquel entonces, la gente adoraba a Hitler a partir de la propaganda, porque estaba constantemente, uno de los principios de propaganda de Goebbels, si tienen oportunidad de verlo, es si dices mucho una mentira, finalmente la gente va a empezar a aceptarla. Se aseguró de que hubiera una relación muy estrecha entre el pueblo de Alemania y él. Y luego se envían mensajes contradictorios. Se enviaban muchos mensajes contradictorios en el cual de alguna manera te decían que Alemania era un pueblo, por ejemplo, con mucha superioridad, pero amenazado por los extranjeros. Entonces la gente empezó a darse cuenta de esa contradicción. Somos el pueblo elegido por Dios, o somos un pueblo superior, somos la raza aria, pero constantemente somos muy poderosos, pero constantemente estamos en peligro. Era un mensaje contradictorio que funcionó. De ahí vino, o dentro de ese lavado de cerebro vino que mucha gente alemana realmente estuviera convencida de que la amenaza eran los judíos. Y de hecho la gran contradicción de todo esto es que finalmente fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, aquí había un doble vínculo, había una relación muy estrecha entre el pueblo de Alemania y Hitler, y constantemente se le enviaban mensajes contradictorios, de forma tal que el resultado del doble vínculo es que la persona queda imposibilitada para elegir. ¿Y por qué? Porque finalmente la persona no quiere desobedecer a una persona con la cual ha tenido mucha, por la que siente mucho amor sincero. Entonces por eso queda imposibilitada para elegir. Por eso realmente durante el régimen de Hitler, muchos alemanes realmente se veían a sí mismos como traidores y se intentaban abandonar a Alemania. Ese es un ejemplo grande. Por eso decía que desde lo familiar hasta el lavado de cerebro vemos el doble vínculo. Entonces vámonos con un doble vínculo patológico. Se me ocurre una madre que constantemente está chantajeando a su hija. El chantaje funciona porque, primero, hay una fuerte unión. ¿Sí? La unión supone siempre lealtad. Dos, se le dan mensajes contradictorios. ¿Sí? Te quiero, pero si no cumples lo que yo te estoy pidiendo, entonces no te quiero. O puedes constantemente perder amor. Puedes constantemente perder mi amor. Es un mensaje contradictorio. Así, la hija queda constantemente bajo el yugo de la obediencia. Significa que de alguna manera se tiene que enfrentar ante la amenaza de perder el amor o desobedecer. Como realmente no tiene elección, obedece. ¿Obedece por qué? Porque de alguna manera no quiere perder la lealtad de la madre. Y entonces
la dinámica del chantaje también es un doble vínculo, porque te amo tanto, hay una unión y lealtad tan fuerte entre los dos que de alguna manera imposibilito la acción. Los dobles vínculos los identificamos también en las parejas que son violentas, porque al igual hay mucha unión, ¿sí? Se envían mensajes contradictorios. Te pego, pero te amo. Es más, se le da una instrucción paradójica al sujeto: te pego porque te amo. 3. El sujeto víctima de la violencia queda completamente imposibilitado de ejercer acción, porque se enfrenta a la amenaza de provocar la furia del sujeto o a perder su amor. Finalmente no hay elección. Entonces, en muchas de las ocasiones, los dobles vínculos funcionan. ¿Por qué? Porque se dan constantemente en nuestra vida. Es o perder algo que realmente amo, o enfrentarme a la consecuencia de perderlo. Entonces, la libertad se pierde en la medida en la que cada uno de estos sujetos pierde la elección. En el paradigma cognitivo-conductual, a esto se le llama indefensión aprendida. La persona aprende a que está indefensa. La indefensión aprendida es resultado de años de doble vínculo. El doble vínculo es de naturaleza paradójica porque utiliza la paradoja para legitimarse a sí misma constantemente. Repitiendo, un doble vínculo los vamos a identificar por una relación de unión plagada de mensajes contradictorios, donde el sujeto queda imposibilitado de realizar acciones. Yo les voy a pedir que en los próximos 5 o 10 minutos comiencen a identificar los dobles vínculos patológicos que pueden llegar a ver en su comunidad, en su congregación o en su vida diaria, y comencemos de alguna manera identificando lo que es el doble vínculo. Estamos más en condiciones de utilizarlo, aunque se escuche extraño, utilizarlo a nuestro favor, porque finalmente una relación terapéutica también parte de la lealtad. Finalmente, yo les voy a pedir que identifiquen los dobles vínculos. En este capítulo vimos la paradoja, definición de paradoja. Realmente lo que nos interesa es una definición paradojal, es decir, la manera en la que el sujeto se define a sí mismo, a los demás o al mundo. La instrucción paradojal. Los tipos de instrucción paradojal y el doble vínculo. Le pido que tomen unos 10 minutos de receso para comentar cuántas de las ocasiones nos hemos enfrentado a paradojas, y regresamos dentro de unos minutos para ahora sí concluir con el cierre del curso, para utilizar la paradoja a nuestro favor y inclusive el doble vínculo a favor nuestro. Entonces, les pido que puedan, pues que pasen que se den unos 10 minutos o de receso, o para comentar lo que aquí hemos discutido, y cualquier duda o aclaración. Recuerden que en este momento me encuentro en línea. Pueden ustedes enviar un correo a la siguiente dirección: lope_hds@hotmail.com.